¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino. Voy a hacer una predicción para esta Copa América 2024 en Estados Unidos. Mañana, digamos día sábado, a las 9 p.m, juegan Argentina y Perú por la fase de grupos. Grupo A, último partido, jornada 3 de 3. Y esta es una predicción de tarot para Argentina-Perú. Argentina presentaría un equipo alternativo, es lo que vemos. Tal vez Messi no esté presente. Y bueno, después de la victoria contra Chile, siguen los cuestionamientos, sigue, yo diría que algún tipo de ataque a la selección argentina que ya tuvo durante la Copa del Mundo y ahora en la Copa América. Se cuestionan las decisiones cuando se demuestra que totalmente eran lícitas las posiciones en el gol de Argentina. Pero bueno, ya hay que acostumbrarse a esto y está así la cosa, ¿no? Pero bueno, tenemos un partido con Perú, vamos a ver qué pueden hacer otros jugadores. Yo supongo que Scaloni va a rotar. Pero bueno, esa rotación tal vez haya alguna de las figuras dentro de la cancha también. Todos son figuras, son jugadores muy cotizados. Y vamos a ver qué es lo que pasa en este partido final de este grupo entre Argentina y el pueblo hermano de Perú. Vamos a ver primero carta para Argentina, voy a empezar acá. Carta para Perú, recuerden que esta es la carta identificatoria para los dos equipos, cómo salen a la cancha, cómo quieren jugar y la verdad estoy bastante ansioso por ver el partido, con muchas ganas. Primera carta para Argentina, primera para Perú, segunda para Argentina, segunda para Perú, tercera carta para Argentina, para Perú, cuarta para Argentina, cuarta para Perú. Tenemos las 5 cartas para cada uno de los equipos. Así que vamos a ver un poco cómo viene el juego, cómo va a salir este partido, cómo quedará Argentina posicionado para la próxima fase también. Y bueno, a ver si Perú también tiene su revancha y puede ganar en esta Copa América, puede ganarle a Argentina, que es lo que todos los equipos por ahí buscan, ganarle al campeón del mundo. Y a pesar que Perú es una nación hermana de Argentina, siempre lo digo, va a querer ganar el partido. O sea, esto no es una cuestión de tranquilidad. Vamos a ver esto, voy a acomodar un poquito las cartas. Ahí me parece que están un poco más arriba, las voy a poner. Y voy a empezar a ver esto que ya saben, lo hago por enfrentamiento de cartas, mi método. Y las cartas no tienen el significado, son todos arcanos mayores que tienen normalmente, sino que están, digamos, relacionadas con el mismo juego de fútbol. Así que vamos ya a ver la carta identificatoria para el equipo de Argentina. ¿Cómo sale Argentina al terreno de juego? Bueno, miren la carta, es el mundo, es la mejor carta de la baraja. Lo saben todos los que saben de arcanos mayores, no es muy discutido el tema. Argentina, lo que se le dice a los jugadores, lo que les dice Scaloni, es no se confíen, este partido hay que jugarlo como lo que somos, los campeones del mundo. No podemos, a pesar de que el equipo sea alternativo o haya cambio de jugadores, relajarnos porque la clasificación esté obtenida. Así que esa es la idea, demuestren que somos los campeones del mundo dentro de la cancha. Ese es el juego, estén atentos, cubran los espacios, jueguen con orden y demuestren nuestro fútbol. Así que esa es la idea de Scaloni para salir a jugar este partido, si bien ya sabemos que Scaloni estudia a los rivales y juega en función de ellos. No es que se la cree de decir somos los campeones del mundo, salgamos a demostrar sin cuidados y sin saber por dónde viene el rival. Así que esa es la idea para Argentina, campeones del mundo, la carta del mundo, salir a jugar de esa manera. Vamos a ver Perú cómo sale. Perú sale con una carta también muy interesante, con un arcano mayor que es la fuerza. Y la idea de Perú, ¿cuál es? La idea de Perú justamente, así como esta mujer domestica al león, ir domesticando el juego de Argentina, ir trabajándolo de tal manera de poder tener la posibilidad de ganar el partido o de obtener ventajas y cerrarle los caminos a Argentina para que no pueda generar ese fútbol constante en el que Argentina va avanzando de manera dinámica y termina obteniendo espacios. Esa es básicamente la idea de Perú en este partido.
Vamos a ver qué pasa con la primera carta. La primera carta de Argentina es el ermitaño, Perú tiene el emperador, Argentina tiene la templanza, Perú tiene la sacerdotisa. Esta carta la voy a cubrir porque tiene algunos problemas acá en políticas del canal. Es la estrella, ustedes la pueden ver bien, está acá. Vamos a ver acá. Tiene Perú la muerte y Argentina tiene el carro del triunfo y Perú tiene el hierofante. Bueno, es un partido, hasta ahora venimos sufriendo en los partidos con Argentina muchísimo. Por más que Argentina muestre un juego sólido, realmente el equipo está muy bien. A mí me encanta este equipo, lo quiero incluso desde antes de que llegue Messi a esta selección. Lo acompañé todo el mundial y los que están en el canal lo saben. Es un partido donde Argentina empieza con el ermitaño, empieza sin apuro, sin tratar de ir a buscar el resultado, sin trabajar demasiado en ataque, tratando de controlar la pelota, tal vez se hace un poco lento, pero seguro. La idea es el traslado seguro del balón, eso es lo que se ve en el ermitaño. Y Perú tiene el emperador, tiene la carta del emperador. ¿Qué significa? Significa que Perú va a buscar, de alguna manera, imponerse en el juego ese contra Argentina, o sea, tratar de cerrarle los espacios, de que no puedan controlar la pelota, que se provoquen errores no forzados en los pases, y de esa manera poder apalancar su juego. Argentina sigue con la carta de la templanza, una carta que habla de paciencia, que habla de mantener ese tipo de juego, de mantenerse firme en el terreno de juego también, no solamente tranquilidad, sino firmeza. Así que eso es lo que va mostrando el equipo argentino. Hay algunas jugadas de parte de Perú en este momento con la sacerdotisa. Yo os digo que siempre la sacerdotisa trae en este tipo de lecturas algo oscuro, ¿no? Algo que no se ve del todo, algunas faltas, algunas jugadas también que podrían tener que ver con situaciones arbitrales, cosas de ese tipo al partido. Es lo que suma a los partidos la sacerdotisa, ¿no? El juego un poco oscuro, no digo que haya trampa ni mucho menos, está dentro del límite del reglamento, pero hay algunas faltas, hay algunas formas también de cortar el juego, eso es un poco lo que se ve acá. Es un partido medianamente tranquilo. Y después vemos la estrella para Argentina, acá en la carta que tengo un poco tapada, pero que se ve que es la estrella. Y la muerte para Perú, donde habría goles de Argentina. Gol o goles. O sea, no tengo exactamente, no puedo decir el marcador exacto, pero se ve un gol de Argentina por lo menos. Y después el carro del triunfo contra el hierofante. O sea, el carro del triunfo es una carta, por supuesto, ganadora. Es una carta de triunfo sobre el rival y sale al final, ¿no? Y Perú tiene, sin embargo, un juego sabio con el hierofante, tratando de no caer en una goleada, de no caer en una diferencia muy grande. Pero es un partido bastante más tranquilo de los que tuvimos que vivir hasta ahora con Argentina, por lo que se ve acá. Un partido jugado con más lentitud, no se ve el vértigo de los partidos anteriores de Argentina, pero sin embargo se ve una gran solidez en el juego. La diferencia es clara, o sea, Argentina tiene todas las cartas muy buenas, Perú tiene la sacerdotisa, la muerte, dos cartas dos arcanos que no le dan tanta tranquilidad. Así que me inclino claramente en mi predicción a pensar que el ganador claramente es la selección argentina de Scaloni, la escaloneta, que ya estaría para jugar cuartos de final. Así que bueno, esto es lo que vemos, es mi predicción, ganador Argentina. Los marcadores, hay gente que me pide, es increíble en los comentarios, me dice, vos dijiste que ganaba 1-0 y ganó 2-0. Si yo pegara los marcadores y pegara también el resultado del partido y siempre acertara, no estaría acá. O sea, son tendencias dominantes y quiero que lo entiendan de esa manera. Y es a un tiempo del partido, con lo cual se pueden modificar. Pero me encanta igualmente hacer este juego con ustedes, que en el Mundial nos dio muchas satisfacciones. Y bueno, en esta Copa América está bastante cerca, si bien el partido de Chile yo no lo acerté y lo reconozco.
el desarrollo del encuentro fue muy parecido. Casi fue un empate, Argentina encuentra el gol a pesar de haber estado jugando mucho mejor sobre un partido que ya venía avanzado, ¿no? Y había una tendencia al empate. Pero bueno, este es mi resultado, gana cómodamente Argentina. Yo diría que por tirar un marcador, y les digo, no pretendo aceptarlo, nada más que para proponer este juego para ustedes, yo creo que Argentina gana este partido contra Perú por un 2-0 o un 3-0, que es más o menos el resultado que veo. Así que bueno, muy bien la escaloneta, espero que así sea, que Argentina gane, que podamos seguir adelante con esta Copa América, más allá de las críticas de Mbappé, de toda la gente que habla de la Eurocopa, que siguen enojados, que siguen calentitos porque Argentina es el campeón del mundo. Así que vamos a Argentina, vamos a esta escaloneta, y les deseo a todos que tengan un excelente día.